Entonces, retomando la casa de Michael y los datos de Michael, nos daban que él consumía 6.925 vatios hora día, ¿vale? Pensamos en que nos vamos a gastar la mitad en el día y la mitad en la noche, pero vamos a calcular el continuo, el total, debido a que la mitad la vamos a mandar para la casa propiamente dicha, pues para los bombillos y para las cosas, y la otra mitad la vamos a mandar para las baterías, para que por la noche tengamos cómo funcionar, ¿no? Bueno, ahí llegó Lorena y Tatiana y todos. Bueno, ¿vale? Entonces decíamos que un panel de 100 vatios, digamos que esto se puede aplicar pues a todos los paneles, ¿no? Pero nosotros, para que lo tengamos claro, nosotros tenemos que trabajar aquí, el trabajo que ustedes van a hacer, lo que van a entregar, todo va a ser con paneles de 100 vatios, ¿no? Entonces, esto va a ser por facilidad, ya dijimos por qué. Entonces, eso lo multiplicamos por el número de horas posiblemente efectivas del día, ¿no? Esto lo he sacado yo a través de, de revisiones empíricas, es decir, con instrumentos de medición y llevo ya como 5 años, no, como 4 años con este trabajo. Entonces, pues, digamos que ya lo tengo claro. Entonces, podemos coincidir en que tenemos 7 horas efectivas de sol. Lorena, no te estoy viendo. Ahí estoy, aquí, Carlos. Es No, que no. el compu no puedo prender, pero ya me conecté desde el celular. Bueno, entonces, por 7 horas, con lo cual obtenemos 700 vatios hora por cada día, por cada panel, ¿no? Obviamente no vamos a poner un solo panel. Entonces, pero, como les decía, pues si se pasa una nube, si hay más sol, si hay menos sol, si hay un día lluvioso y otro día soleado y tal, entonces tenemos que multiplicar esos 700 vatios que estamos obteniendo con un solo panel por el factor de eficiencia, que es 0.5, ¿no? O el 50%, digamos. Entonces ahí sí podemos obtener lo que nos puede proporcionar un panelcito, que son 350 vatios hora por día. Entonces, ese sería el cálculo, digamos, con paneles de 100, ¿no? Si fuera de 200, pues sería, digamos, de 250, ¿no? Entonces, 250 por 7 sería igual a... ¿Cuánto? 750 por 7. Sí. No, es que no te oigo. 1450. 250 por 7. 1750. Ah, bueno, porque yo le... 350 por 7 y 1450. No, 1750. Bueno, da lo mismo. Entonces da lo mismo, no, 1750. 1750 por el factor de eficiencia. Por el factor de eficiencia, que es 0.5. Entonces, eso quiere decir multiplicarlo por 0.5 y nos da 875 875, ¿qué? vatios por hora día. Vatios hora por día, sí. Exactamente. Bueno, eso sería de 250. Solo lo doy como ejemplo, que se puede aplicar a cualquiera, pero realmente nosotros solo vamos a trabajar con 100, con paneles de 100, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en este dato finalmente, que son 350 vatios hora en total al día. Entonces, un panel nos da 350 vatios hora al día.
¿Cuántos paneles nos dan? 6.925. Bueno, podemos hacerlo, hay una fórmula, pero podemos hacerlo, digamos, hagámoslo a ojo para conocer, digamos, como para empezar el tema. Entonces, digamos, voy a poner 5 paneles. 5 paneles. Entonces, 5 paneles por 350, ¿cuánto da? 750. ¿Cuánto? 1750. 1750. Bueno, o sea que estamos, bueno, necesitamos 6.925. Entonces estamos lejos, ¿no? Si le ponemos 10 paneles por 350 vatios al día, bueno, estos son 1.750 vatios hora día, ¿no? Si son 10, 1500. ¡Auch! Perdón, un segundo que cerré lo que no era. Creo que serían 19 o menos. Seguramente por ahí. Espérate un momentico que se me cerró todo. Se quedó pensando eso. Vale. Estamos por aquí ahorita. Entonces teníamos que 10 paneles nos van a dar 3.500, ¿no? 3.500. Entonces dice, pues con mucha lógica, Tatiana, que 20 paneles por 350, pues nos van a dar 7.000. Entonces, aquí, digamos, poco a poco llegamos al dato, ¿no? Que es una manera. La otra manera es utilizando la fórmula. Y la fórmula es vatios, hora, día, total, que viene siendo este dato de aquí, que casi no lo pilló. Vatios, hora, día, total, sobre vatios, hora, día de un panel. Sobre vatios, hora, día, panel. O panel. ¿Ok? Entonces eso es 6.925 vatios hora día sobre, ¿cuánto? 300, 300 ¿qué? 350. 350 vatios hora día del panel. ¿Esto cuánto da? ¿Cómo la hice? 19.78. 19.7, o sea, 20 paneles. Estabas absolutamente en lo cierto, porque era obvio pues que desarrollando esta fórmula, esta regla de 3, o bueno, ya tenemos aquí la formulita, que es así de sencilla como la fórmula de 3, y entonces tenemos 20 paneles, ¿vale? Hasta ahora, digamos, ya lo tenemos claro, lo tenemos absolutamente claro. Pero tenemos que ver cómo los vamos a poner. Entonces tenemos dos datos que tenemos que tener en cuenta, muy importantes cuando pensemos en los paneles solares. Y es, ¿cuál es la configuración? Y por otro lado, aunque para nosotros en este caso será más anecdótico que otra cosa, porque es un ejercicio abstracto, pero por otro lado tenemos que tener en cuenta el área que ocupan los paneles, ¿no? Entonces,
esto sería más o menos, aquí estamos hablando de que esto ocupa casi, bueno, denme un segundito, les digo cuánto mide un panel. T. No entendí, ¿qué le pasa a esto? No quiero configurar nada. No me dejó ver aquí. Ok, listo. Entonces, aquí tenemos que, ¿están viendo todavía Sí, señor. Sí, señor. entonces tenemos que mide 945 milímetros o 0,96, podemos decir, menos de un metro en realidad. Entonces 0,96 por 0,60 y 0,67. 67. Entonces, ¿esto cuánto da estos dos para tener el área de un panel? 0.64. 0,64. Y entonces, para tener el área que ocupa todos nuestros paneles, entonces son 0,64 por 20, porque son 20 paneles. ¿12? ¿Viste? 12.8. Sí, señor. 12,8 metros cuadrados. ¿De qué? ¿De qué necesitamos? ¿Metros cuadrados de qué? De De, área, De superficie. de superficie de techo, o de terraza, o de placa, o de suelo, o donde sea que lo vayamos a poner. Pero necesitamos tener este dato para, bueno, este es un dato aproximado, ¿no? Porque no los vamos a peñuscar uno al lado del otro. Ya veremos cómo lo vamos a poner, pero pues es más o menos, ¿no? Porque sí, pues sí están uno al lado del otro y tal, pero no todos en el mismo. Por ejemplo, en el ejercicio, en la casita esa que tenía aquí pintada, bueno, sí, solo tengo una cara, pero estos están en esta cara y hay otros en la otra cara, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, digamos que el área es un poco más grande porque no estamos teniendo en cuenta estas pérdidas de arriba y lo de abajo, etcétera. Pero bueno, tenemos un dato bastante aproximado de lo que nos puede consumir en área nuestros paneles solares. Y hay que tenerlo en cuenta porque, pues, si no nos cabe, en este caso, nos tiene que caber, o en este caso es abstracto, pero si no nos cupiera, pues tenemos que pensar en hacer en utilizar una estrategia que puede ser paneles más grandes, o paneles gigantes, o paneles más pequeños, bueno, en fin, ¿no? Ahí tendríamos que empezar a pensar en lo que nos conviene en el equilibrio entre potencia y tamaño, ahí ya, sí, básicamente, y precios y toda la cosa. Bueno, son muchas cosas las que entran en juego, pero aquí la más complicada es el tema de la configuración. Y el tema de la configuración es como lo de las baterías. Las baterías, la configuración hace referencia a paralelas y perpendiculares. ¿Señor? ahí tendría que uno poner las amperios para que no altere el voltaje y cambie los amperios. Al Perdón, contrario. paralelas. Bueno. Bueno, pues eso es precisamente lo que vamos a ver. Resulta que de aquí, de estos paneles, vamos a sacar la corriente a un regulador, ¿verdad? A un regulador, ¿cómo más lo llamamos? A un regulador solar,
a un estabilizador, bueno, como sea, a un aparato que va a regular la corriente que sale para las baterías, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Bien, entonces tenemos claro que de aquí sale para acá. Entonces, estos reguladores están configurados, tienen dos configuraciones. Una es la energía, el voltaje que les puede entrar, y otra cosa es el voltaje que pueden manejar con respecto a las baterías. A las baterías y los paneles voltaicos. Normalmente van a encontrar los paneles voltaicos con estas dos palabras, letras, PV, panel voltaico. Cuando vean PV se refiere a los paneles fotovoltaicos. Entonces, de aquí para acá, ya vimos que este aparato, ya lo habíamos hablado antes, este funciona en amperios y nos lo venden en amperios. Y eso lo vamos a ver pues más adelante cuando hablemos de los amperios del regulador. Pero también pues obviamente por aquí llegan voltios, ¿no? Voltios. Entonces, los más sencillos que son como este que tengo acá, en un segundo lo muestro. Este es un recuerdo que lo guardo como, esto fue con el que empecé, digamos. Estos son los más sencillos. Esto lo pedí de China y no sé si costó 20,000 pesos o algo así. Entonces, pues, pero sirven solo que para instalaciones pequeñitas. Pero este dice que el máximo voltaje que recibe son 24 voltios. Entonces, los más pequeñitos pues reciben 12 voltios o 24 voltios, con lo cual ahí tendríamos que pensar en la configuración que dice Michael, es decir, en paralelo aquí, perdón, en serie, para poder producir, digamos, 24, porque como son de 12 y 12, pues se suman los voltios y tenemos 24, ¿no? Pero la gran mayoría de los reguladores, ya un poco más calidosos, como el que tengo ahora, que se los mostré la clase pasada, que es este de acá. Me perdió. Aquí abajo. Que es este de acá. No sé si la resolución de la imagen me permita, pero vamos a intentarlo. Acá está. Entonces, este ya permite otras cosas. La batería es el que nos indica la configuración general de nuestro sistema solar. Acuérdense que hemos hablado de 12, 24, 36 y 48. Eso hace referencia a la batería. En este caso no estamos hablando de la batería, o bueno, este es un caso, ¿no? El voltaje de la batería, entonces él nos indica aquí el voltaje de la batería puede ser de 12 o de 24 voltios. Este regulador no admite de 36 ni de 48, solamente de 12 y de 24, pero eso es de la conexión aquí a la derecha, del regulador hacia las baterías. Eso hace que nuestro sistema sea de 12 o de 24, la conexión con las baterías. De 12 o de 24 voltios en nuestro sistema, ¿no? Aquí no puede ser de 36, 48, pero otros reguladores más avanzados pues permiten de 48 sobre todo. Como les decía, 36 no es mucho, pero sí 12, 24, 48. Entonces, pero este no, este solamente permite 24 voltios máximo. Permite entonces... 47. Señor. Señor, Michael, ¿decías algo? Señor. Vale. Y
Y acá dice, bueno, ¿cuántos? Entonces, yo lo puedo trabajar con, bueno, este era uno viejo que tenía, ¿no? O sea, este es el anterior al que tengo ahora, pero dice cuántos vatios puedo tener si es que lo tengo en 12 voltios en esta casilla de acá, o cuántos vatios si lo tengo aquí en 24 voltios. Y lo mismo, cuántos voltios recibe, ¿sí? Me recibe máximo 100 voltios. No quiere decir que nuestro sistema sea de 100 voltios, sino que aquí, a la entrada, aquí arriba, ¿no? De los paneles hacia el regulador, nos puede recibir 100 voltios. ¿Correcto? Entonces, no son los mismos 24 voltios que él siempre constantemente le va a estar botando a la batería y que forma y que le da el valor a nuestro sistema solar general. No, es otra cosa. Son los voltios que él es capaz de recibir de la configuración que tengamos de paneles solares. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que volviendo a nuestro tema, Carlos, señor. ese voltaje restante, ¿qué se hace con ese? Eso eso ya lo podrían ustedes deducir qué hace. Pues ese es el que Ok, queda en la para batería, ¿no? las baterías. No. Ujú. Un poco más profunda la respuesta, pero le hemos dado muchas vueltas. Es decir, piensen que la energía son tres cosas. ¿Qué cosas? ¿Cuáles son las tres cosas de la energía? Parlé, voltaje, amperaje y vatiaje o vatios, ¿sí o no? Y vatios. Sí, señor. Y entonces, la relación que lo de la potencia es como la constante, ¿no? Y voltaje y amperaje, entonces dijimos muchas veces, ¿no? Si el voltaje sube, la corriente puede bajar. Si en cambio el voltaje es bajito, la corriente tiene que ser alta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la deducción lógica que ustedes pueden deducir de esta deducción tan deductiva? Acá para allá, de aquí para acá, de aquí para acá van a salir 24 voltios, pero ya vamos a ver, en principio, pero ya vamos a ver con más detalle el número real. Y 24 voltios. Y aquí van a entrar X voltios, digamos 10 voltios, ¿no? No, perdón, mínimo pueden entrar 12 voltios, ¿no? Entonces pueden entrar 12 voltios. ¿Listo? Todos los elementos están en paralelo. Entonces, sí, en paralelo. Entonces entran 12 voltios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si entran 12 voltios? ¿O qué pasa si entran 90 voltios? ¿Qué pasa con la otra variable? Con esta otra variable. ¿Cómo? ¿Disminuiría el amperaje? Exactamente. Si, bueno, en el caso de meterle 90 voltios, pues puedo ponerle un bajito amperaje, ¿no? Entonces, es decir, 90 voltios, entonces, bueno, vamos a hacerlo bien. Vamos a decir que le entran, en un caso, 24 voltios, ¿no? 24 voltios y no sé, 2 amperios, ¿no? Entonces, él carga las baterías con 24 voltios y 2 amperios, o lo mismo que sería, o podemos decir 48 vatios, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, señor. Ahora, esos mismos 48 vatios, en una relación diferente, esos 48 vatios, que sería igual a voltaje por intensidad. Entonces, tenemos 48 vatios por, vamos a cambiar el voltaje, ya no le vamos a poner 24, sino que le vamos a poner, no sé, 50 voltios. Entonces, 48 sería igual a 50 por I. Entonces, 48 dividido entre 50, ¿cuánto nos da? 0.96. 0.96 ¿qué? Medio. Amperios. Amperios.
Entonces, miren cómo aquí pasaban 2 amperios. 2 amperios a 24 voltios. Pero a 50 voltios no pasa ni 1 amperio. Y si yo lo pusiera a 100 voltios, entonces son los mismos 48 vatios porque las placas solares me producen los vatios que me producen, no hay más, ¿no? Entonces son los mismos vatios que me producen. Entonces son 48 vatios, es un ejemplo. 48 vatios sería igual a el voltaje que se lo voy a cambiar. Ahora le voy a poner 100. Ahora ustedes pensarán, pero ¿cómo le cambio el voltaje y tal? Pues ahorita lo vemos, pero la cuestión es cómo se organizan los paneles. Entonces, si los pongo en serie, si los pongo todos en paralelo, si uno los pongo en serie y otros en paralelo, puedo conseguir voltajes diferentes. Entonces, vamos a decir que 48 vatios, entonces sería igual a 100 voltios por la intensidad que no sabemos cuánto nos va a salir. Entonces, 48 dividido entre 100 voltios, ¿cuánto nos da? 0.48 0.48, ¿qué? amperios. Amperios. Entonces miren cómo, si yo le pongo 100 voltios, tengo 0.48 en lugar de 2 amperios cuando le ponía 24 voltios. ¿Qué pasa con esto? Pues efectivamente hemos hablado también muchas veces de que esta conexión, estos cables, el grosor y el calor y el peligro y demás, ¿está en qué? ¿En los qué? En los amperios, exactamente. Entonces, es mejor pasar poquitos amperios y más voltios, porque como hablamos 1000 veces, los amperios son los que matan, los amperios son los que calientan, los amperios son los jodidos. Entonces, si no, señor. No, que sí, que es los amperios, no la velocidad. Exactamente, la cantidad y no la velocidad a la que pasan. Entonces, la configuración que nos conviene es que tengamos que por aquí entre la mayor cantidad de voltios, o sea, a toda mecha, y la menor cantidad de amperios posible. O sea, el caudal más pequeñito. O sea, procurar hacerlo todo en serie. Procurar hacerlo todo en serie. Bueno, pues esa es una deducción lógica, pero vamos a hacerlo todo en serie. Entonces aquí tenemos, bueno, vamos a poner, no sé, 10 paneles. Carlos, Señor. pero si no tiene, digamos, muchos amperios, el cable no tendría que ser, ve que diga muchos voltios, el cable no tendría que ser muy grueso. No. El grosor es en los amperios. ¿Es en los amperios? Ah, ok. Sí, por un cable delgadito pueden pasar 1000 voltios, como hemos hablado de las raquetas de matar zancudos, de los taser. Los cables que tienen ahí son, mejor dicho, menos que un cabello y pasan 10.000 voltios, pero a 0.001 amperios. Okay. En cambio, el cargador se calienta. El cargador se calienta porque por ahí, aunque son solo 5 voltios, que utiliza un celular, cargador de celular estoy hablando, aunque son 5 voltios nomás, pero pasa 1 amperio o 2 amperios, ¿sí? Entonces, eso es lo que le da el calor, la potencia, la problemática toda, depende básicamente de los amperios. Y es en relación unos con otros, voltaje con amperaje o potencia, ¿no? Pues si subo uno bajo el otro y así sucesivamente. Entonces vamos a decir que necesitamos todos estos paneles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 paneles. Aquí ya puse en total 12, 9, 10, 11 y 12. Supongamos que son 12, pero necesitamos 20 en realidad, ¿no? Pero vamos a hacerla así nomás. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tengo la salida del positivo y por este ladito tengo la salida del negativo y listo. Bueno, aquí, ¿cuántos vatios tenemos en 12 paneles? ¿Cuál es la de 12 o 24?
No sé. Señor, ¿El panel era de 12 o de 24? Era de 12, ¿cierto? de 12 voltios, de 12 De voltios, voltios. perdón. Sí, sí, 12, Eran 12. 244. No, estoy preguntando cuánta potencia. ¿Cuánta potencia instantánea? Digamos, primero. ¿Cuánta potencia instantánea? ¿Cuánta potencia producen los 350, ¿no era? 300? Sí, pero no, eso no es potencia instantánea. Bueno, es que me faltó explicar la potencia instantánea, aunque eso es más o menos obvio, pero me voy a volver un poquito para hablarles de la potencia instantánea. Y es que yo tengo el panel, entonces ahora potencia, no voy a sacar los vatios hora día, sino vatios hora o potencia instantánea, que es muy, muy importante también. Entonces resulta que yo tengo aquí el que me produce 100 vatios. 100 vatios en un instante, ¿no? 100 vatios hora. O sea, 100 vatios está mandándome 100 vatios. A la hora ya después lo voy sumando por horas, ¿no? Entonces, por 7 horas, tal, pero ahora estoy hablando de una hora, ¿sí? O sea, de un instante. En un instante, estos 100 vatios me llegarían si el factor si el factor de eficiencia fuera 1 o el 100%, pero no, es en la mitad, es 0.5. Entonces, la potencia instantánea son 50 vatios. Son 100 vatios por 0.5. O sea, lo mismo que hacíamos acá de multiplicar por el factor de eficiencia, solo que aquí ya lo habíamos multiplicado por las 7 horas del día. Aquí no lo estoy haciendo por las 7 horas del día porque es el instantáneo, digamos, inmediatamente. Entonces llega el sol y me produce 100 vatios. Pero no son 100, son 50 en realidad, porque es simplemente multiplicarlo por la mitad. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, por un lado, les pregunto, con esta configuración que tenemos, ¿cuántos vatios, cuánta potencia instantánea tenemos? 132. 132. ¿Con solo 12 Son paneles 12. o los Con 20? 12. 12, Sí, yo 12, hice con 12. 12. ¿Cuánto nos da? Potencia 112. instantánea, o sea, no sé qué vatios hora, simplemente. ¿Se acuerdan cómo era? 72. No, son paneles de 100 vatios, ¿no? Sí. Todos. Entonces, ¿de dónde sacan esos datos? Sí, es la potencia instantánea. Inmediatamente nos cae el sol ahí, nos manda ¿cuántos vatios? ¿Cuántos vatios nos manda? En principio, ¿cuántos nos mandaría? Si es que fueran totalmente eficientes. Son de 100 cada uno y tengo 12, pues nos mandaría 100 vatios por 12 paneles. O sea, 1200. 1200 vatios, pero Que en no. realidad serían 600. Exactamente, 600 vatios hora es la potencia instantánea. O sea, dijimos que en el panel era 100 vatios por el factor de potencia. El factor de potencia era 0.5. O sea que nos da 50 vatios. 50 vatios por 12 paneles, pues nos da 600 vatios hora. ¿Ça marche o pas? ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Todos? Laura, Sí, sí, señor. Tatiana, Sí, sí. Lorena. Sí, Lorena, es que yo no había, se me había pasado y no lo había multiplicado por el 50, 0.5. ok. ¿Y Lorena ya no está? No, Lorena no está. Escribió que se había quedado sin señal. No, Ah, él envió el mensaje. bueno, pues lo siento, pero es importante. Bueno, igual estamos grabando. ¿Sí estamos grabando? Sí. Uy, sí. Bueno, ¿cuánto es la potencia al día? O sea que va a ser un número de vatios hora por día. ¿Cuánto sería? Por día eficiente, por decirlo así.
Señor, que sería por las horas de sol, que serían eficientes. O sea, las serían, 7 horas, sí, sería 4.200. 4.200 por esa manera como lo hiciste, que es igual de válida, ¿no? ¿Cómo lo habíamos hecho antes? 100, perdón, bueno, los podemos sumar todos, ¿no? Entonces, 1.200 que dan en total todos los paneles por 7 horas nos daba ¿cuánto? 8.400, Sí, señora. ¿sí? 400. Por el factor de eficiencia que es 0.5 nos viene dando 4.200 vatios hora día. Lo mismo, ¿sí o no? Entonces, bueno, por cualquier camino debemos llegar a este 4.200 vatios hora día, que es también la potencia instantánea, pues, por las 7 horas del día. La potencia instantánea a la que ya a la que ya le aplicamos el factor de eficiencia. Entonces, por eso nos da lo mismo. 600 por 700 o 1.200 por 7 dividido entre y multiplicado por 0.5 dividido entre 2, pues nos da exactamente lo mismo. ¿Estamos? Bueno, entonces en esta configuración que tenemos acá, vamos a sacar los datos. Potencia igual a voltaje por intensidad. Entonces, díganme ustedes, amén, ¿cuánta potencia estamos hablando para reemplazar? ¿Me congelé yo o ustedes? A 12 voltios serían 350. Perdón, la potencia de todos estos paneles no depende de nada. La potencia ya la sabemos, no depende sino del número de paneles. Cuéntenme, díganme.